Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de Aulas Abiertas de Investigación. Esta noche nos encontramos con un tema muy interesante que nos ubica el reconocer el lenguaje de la investigación a través de las exploraciones en portales académicos. Vamos a tener dos grandes invitadas que nos van a ayudar con el desarrollo de todo este ejercicio. En primera instancia tenemos a Mónica Mantilla, quien es nuestra líder del Centro de Innovación Educativa y coordinadora de la maestría en Innovación Educativa y docente de la Escuela de Educación en todo lo que tiene que ver con posgrados, doctora en Tecnología Educativa de la Universidad de Islas Baleares, magíster en Tecnología Educativa del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, licenciada en Matemáticas e Informática de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ella es una de nuestras invitadas. Nuestra otra invitada es Johan Paola Niño, también docente de la Escuela de Educación. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con especial interés y experiencia en todo lo que tiene que ver con el área del lenguaje, la literatura infantil y juvenil, donde ha desarrollado e implementado diferentes ambientes de aprendizaje que favorecen todo el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes desde un acercamiento al lenguaje escrito. Estas son nuestras dos grandes invitadas en el día de hoy. Espero de verdad que disfruten nuestras aulas abiertas y que todo lo que nosotros les estamos brindando puedan empezar a implementarlo en su trabajo tanto académico como profesional. Bienvenidos a estas aulas abiertas de nuevo. Los dejo por ahora con la profe Johan Paola, quien iniciará la sesión. Bienvenida, Johan. Listo, muchas gracias, Alejandra. Muy buenas noches para todos y todas. Es un placer el estar el día de hoy con todos ustedes. Sé que están conectados varios estudiantes, no solamente de posgrado, sino que también nos acompañan estudiantes de nuestras licenciaturas, de nuestra escuela y pues también de la universidad como tal. Entonces, pues tal como lo dijo Alejandra, hoy tenemos un tema muy importante que es reconocer el lenguaje de la investigación a través de exploraciones en portales académicos. Entonces, allí vamos a no solamente revisar como cuáles son esas palabras que yo debo utilizar a la hora de buscar información precisa, sino también cuáles son esos portales académicos que favorecen esa exploración. Entonces, vamos a comenzar, Moni, ¿me ayudas? Bueno, vamos a comenzar con una pregunta y es ¿dónde encontramos las fuentes confiables? Yo sé que todos ustedes, cada vez que tienen algún acercamiento a un proyecto de investigación o inclusive con sus trabajos académicos que diariamente están desarrollando en sus módulos del Politécnico Gran Colombiano, ya sea en el escenario de pregrado o en el escenario de posgrado, pues están consultando en diferentes fuentes que encuentran más que todo en Internet. Entonces, el día de hoy vamos a mirar cuáles son esas fuentes confiables y dónde las encontramos. Siguiente. ¿Qué fuentes encontramos en la biblioteca del Poli? Yo creería que deberíamos comenzar a explorar precisamente esa fuente primaria de información y que tenemos a la mano y es la biblioteca del Politécnico, la biblioteca de nuestra universidad, ¿cierto? Allí nosotros vamos a encontrar una serie de recursos bien importantes, algunos que tienen acceso pues para todo el mundo, pero otros que especialmente la universidad pagó para que ustedes pudiesen consultar. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Tenemos publicaciones electrónicas. Esta es como una imagen que ustedes se encuentran al entrar como tal a la biblioteca del Poli. Sé que la primera aula abierta de investigación precisamente tuvo que ver con la exploración de la biblioteca. Si alguno de ustedes tal vez no tuvo la oportunidad de asistir a esa primera sesión, nosotros les podemos compartir precisamente el link porque creo que es muy importante que ustedes sepan dónde se encuentran, por ejemplo, las publicaciones electrónicas, los libros electrónicos, los repositorios digitales y las revistas. Digamos que esta es la gran cantidad de fuentes que tenemos allí, pero sobre todo pues que ustedes también sepan cómo navegar a través de ella para encontrar lo que realmente necesitan. La siguiente.
Bueno, en primera instancia, pues ustedes van a poder encontrar allí, pues no solamente en la biblioteca del Poli, sino pues navegando como tal en la web, libros, ¿listo? Yo sé que de pronto no es la primera fuente que ustedes consultan como tal, porque navegando en Internet, pues se van a encontrar con una serie de portales, se van a encontrar con una serie de bases de datos y demás, donde de pronto van a encontrar la información de manera más sencilla, pero no podemos perder de vista precisamente esta fuente primaria de información que es el libro. Allí nosotros vamos a poder encontrar obras científicas, literarias, de cualquier otro tipo con la extensión suficiente para formar un volumen. De pronto muchos de nosotros estábamos acostumbrados más a la consulta del libro físico, ¿no? A tener el libro físico en la mano, a leerlo, pero ahora, pues gracias a todas estas nuevas tecnologías y portales, también podemos consultar el libro de manera online o de manera digital. ¿Listo? No solamente en la biblioteca del Poli vamos a encontrar varios libros que nos van a ayudar en nuestras consultas, sino que ustedes saben que, por ejemplo, Google, que es un buscador pues básico y muy general, también tiene un repositorio bien importante de libros que ustedes van a poder acceder a ellos de manera gratuita. Siguiente. Luego tenemos los repositorios digitales. Esto es bien importante porque la página del Poli, pues tiene, creo que un repositorio, bueno, un número de repositorios digitales bastante enriquecedor que ustedes pueden consultar y es muy común uno en clase preguntarle a los estudiantes si están entrando allí y muchos dicen que no, ¿cierto? De pronto por el mismo desconocimiento de la navegación, pues en el portal de la biblioteca. Entonces, estos repositorios digitales es un sitio donde ustedes van a poder encontrar tanto como tesis doctorales, artículos de carácter científico, ponencias, congresos, revistas electrónicas, materiales elaborados por docentes e investigadores de la universidad o del centro de investigación. ¿Listo? Donde ustedes, pues obviamente allí también van a encontrar una gran información que les va a poder ayudar no solamente, como les dije anteriormente, en sus trabajos académicos, sino también en sus futuros proyectos de investigación. Bueno, estos son algunos, bueno, de los repositorios que ustedes van a poder encontrar en la biblioteca del Poli como tal. Tenemos el repositorio institucional de la Secretaría de Educación, el repositorio de Ciencia y Cultura del Salvador, Alejandría Repositorio Comunidad, que allí también pues van a encontrar, como les digo, una gran cantidad de documentos que pueden llegar a ser bastante significativos a la hora pues, de buscar como tal información precisa, la referencia y ¿listo? Siguiente. Por otro lado, tenemos las revistas y creo que aquí la revista se convierte en un aliado bien importante porque las revistas son publicaciones que se hacen pues periódicamente, que pertenecen a algunas entregas sucesivas, son una fuente fundamental de información que está actualizada, que está revisada. Más adelante, pues Mónica les va a hablar precisamente como de esa revisión de los artículos y demás. Ustedes se van a poder mantener actualizados mediante la lectura de estas revistas que por lo general pues tienen algunos temas específicos a tratar. Hemos de destacar que la edición electrónica, pues obviamente en la actualidad, y yo creo que después de la pandemia, también en el escenario post-pandemia, pues ha tenido un gran impacto en la población, ¿no? En la población, porque pueden tener un mayor acceso como tal a esta información y pues digamos que ha crecido también el número de revistas que indexadas y demás que están a la mano para poder ser consultadas. Por otro lado, tenemos las memorias del Congreso y de una vez aquí les hago una pequeña cuña publicitaria acerca de nuestro Congreso de Investigación e Innovación Educativa en la versión 2023. Después de que se realiza un Congreso y que los participantes, pues como tal, hacen sus ponencias, pues todo esto se recopila en unas memorias, ¿sí? Entonces, las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de ver la ponencia, de escucharla y demás, pues van a poder acceder a estas memorias donde por lo general hay un resumen y como tal está la ponencia para que pueda ser allí consultada. ¿Listo? Por último, tenemos entonces los informes de investigación.
Entonces, esta es otra fuente que ustedes van a poder consultar. El propósito como tal de un informe de investigación es poder transmitirle a las personas el resultado completo de un proceso investigativo. También allí van a poder ustedes describir como tal cuáles fueron las diferentes etapas del proyecto de investigación. Creo que esto es bastante útil, sobre todo cuando uno está haciendo el estado del arte, ¿sí? De una tesis, de un proyecto como tal, porque allí se muestran precisamente esas diferentes etapas por las cuales ha pasado el investigador para llegar a las conclusiones que allí expone. ¿Tomoni? Tenemos también las tesis. Al igual que los informes de investigación, pues las tesis tanto de pregrado como de maestría, especializaciones y doctorados se convierten en una fuente bien enriquecedora de información, porque allí, pues en los repositorios de las universidades y especialmente en el repositorio del Poli, vamos a poder encontrar de pronto para ayudarnos también a hacer el estado del arte de nuestros propios proyectos, varias tesis, varios documentos acerca de los temas que nosotros estamos consultando. Allí no solamente vamos a encontrar precisamente ordenado de manera pues cronológica las tesis, sino que creo que también es una gran ayuda a la hora de buscar referencias bibliográficas, ¿no? Si por ejemplo yo estoy buscando un tema como uso de las TIC en educación básica, pues además de construir mi estado del arte a través precisamente de la consulta de este tipo de documentos, también puedo hacer una revisión bibliográfica rigurosa a través del marco teórico, a través de la bibliografía y demás. Listo. ¿Qué tipo de fuentes académicas podemos consultar a la hora de hacer nuestros trabajos? Entonces, esa es otra pregunta que nos hemos planteado y creo que es el inicio de cuando a uno le surge una idea, bueno, debo buscar información acerca de tecnologías. ¿Por dónde voy a comenzar? Voy a comenzar por un buscador básico, voy a comenzar por una base de datos, voy a comenzar por la biblioteca del Poli. Entonces, vamos a ver precisamente cuáles son ese tipo de fuentes académicas que podemos consultar. Entonces, tenemos por un lado las bases de datos y por otro lado los buscadores. ¿Listo? Entonces, pues quisimos hacer como este cuadrito bien sintetizado, donde ustedes pudieran tener muy claro como cuál es la diferencia precisamente entre los buscadores y las bases de datos. Entonces, como ustedes saben, los buscadores tienen un objetivo y es poder rastrear automáticamente información existente en la web, ¿no? Entonces, tenemos como dos tipos de buscadores. Uno que tiene diversidad de temas y de materias y otro que es mucho más especializado. Entonces, el caso más frecuente, pues es el de Google, ¿no? Entonces, tenemos Google de manera general, que nos arroja una cantidad de información, y Google Scholar o Google Académico, como lo conocemos algunos, donde vamos a encontrar temas muchísimo más especializados. Ustedes ya saben que cuando entramos a Google Scholar, pues allí nos arrojan, digamos que el filtro es un poquito más riguroso y allí vamos a poder encontrar tanto tesis como artículos científicos, artículos que están publicados en revistas y demás. ¿Listo? Por otro lado, tenemos las bases de datos. Pues las bases de datos reúnen selectivamente y contienen datos o referencias de contenidos, ojo con esto, que están publicados. Tenemos bases de datos donde entramos y encontramos una gran cantidad de información de diversas materias. Entonces ahí encontramos Dialnet, Redalic, que yo sé que ustedes ya han entrado allí y las han explorado y que pues tienen información bien importante y variada, ¿no? Y por otro lado tenemos bases de datos especializados. Entonces tenemos, por ejemplo, PubMed, que es una base de datos de temas de medicina, ¿no? Entonces eso también hace parte de una exploración, yo creo que un poco más autónoma de cuál es el campo en el que yo me muevo y cuál es la disciplina o el saber disciplinar en el que yo me muevo y hacia qué tipo de base de datos me voy a comenzar a interesar, ¿no? Entonces, creo que aquí en este caso, pues es más común que muchos nos vayamos por el tema de, pues por la base de datos de Alnet, de Redalic, de Scopus, porque son bases de datos bien intuitivas en su navegación y bien sencillas, pues, de manejar. Por otro lado, tenemos pues los catálogos, ¿sí? Que reúnen referencias, documentos, artículos. Por un lado tenemos las bibliotecas, como es la universidad, pues la biblioteca del Politécnico Gran Colombiano,
que como les dije ahorita, pues tiene un repositorio bastante importante, la biblioteca de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, que pues obviamente también son bibliotecas de carácter físico, ¿no? O sea, que nosotros nos podemos dirigir allí si queremos como tal consultar información sobre algún tema eh, específico. Y por otro lado tenemos las bases de datos donde hay libros como tal. Google Books tiene un repositorio bastante importante y amplio de libros que se pueden consultar de manera gratuita. Amazon, Pearson y Panamericana también. Entonces, ahí se los dejo como para que los vayan explorando y vayan revisando cuál es el de su preferencia. Así que, listo, amor. Muy bien, entonces, bueno, ya, gracias, Joan. Tú me permitiste introducir ya el tema. Y bueno, vamos a analizar qué diferencia existe entre un buscador y una base de datos, que esa es la gran pregunta, porque muchas veces entramos a confundirlos, ¿sí? Pues básicamente la diferencia radica en el tipo de información que nos devuelven cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, por un lado, cuando hablamos de buscadores, nos devuelven información de carácter general, ¿sí? Y por lo que uno puede observar, esta información no tiene un respaldo institucional ni científico. Uno encuentra de todo. Por eso se llama un buscador donde encontramos información general. En cambio, las bases de datos son sistemas mucho más robustos y están preparados para realizar búsqueda de información de manera especializada. Por esa razón, nuestros profesores, ustedes van a escucharlos en todas las clases que les dicen, estudiantes, vamos a buscar en las bases de datos que tenemos aquí disponibles en la Biblioteca del Politécnico Gran Colombiano. Bien, entonces vamos a situarnos en una de las dos, ¿cierto? La que nos va a ayudar a hacer una búsqueda especializada, confiable, que es la base de datos. La base de datos es conocida como todo un sistema de información que nos permite registrar muchos documentos que resultan de las actividades académicas y científicas de los diferentes profesores, investigadores en el mundo, ¿sí? ¿Qué encontramos en las bases de datos? Cuando ustedes hacen una exploración, y lo vamos a ver ahorita, encontramos artículos, actas de congresos, como les comentaba la profesora Joan, también encontramos libros, capítulos, y en las bases de datos, pues hay que usar ciertos lenguajes para que podamos encontrar la información que necesitamos, ¿sí? Bueno, también las bases de datos son fundamentales porque permiten a los investigadores identificar, hacer un rastreo de lo que es más actual. Es imposible que podamos leernos tanta información y ustedes lo ven todos los días cuando hacen esas búsquedas, que muchas veces salen un sinnúmero de artículos. Por ejemplo, en la búsqueda que se realizó en la aula abierta anterior, donde estaba el profesor Nicolás, en esa clase vimos que aparecían 50.000 artículos, 100.000 y mucho más. Entonces es imposible que entremos a buscar uno por uno. Por esa razón necesitamos usar las bases de datos para que podamos encontrar lo que necesitamos, hacer el filtro de esa información y de alguna manera, pues ya cuando tengamos ese filtro, poder hacer la revisión bibliográfica para sintetizar lo que necesitamos. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de las bases de datos? Entonces, aquí yo cito especialmente dos. Entonces, por un lado, está el apoyo a la producción de nuevo conocimiento. Significa que todas esas personas, estudiantes, docentes, investigadores, científicos de todo el mundo, generan esa producción académica, ¿cierto? Publican en revistas y esas bases de datos nos hacen poder acceder a ellas, ¿sí? Entonces, nos beneficia a todos que tengamos un lugar especial donde encontrarla. Y por otro lado, necesitamos, también son importantes porque estas bases de datos proporcionan ciertas métricas, ¿sí? Y esas métricas permiten determinar qué tan alta es la producción científica, bueno, tanto impacto causan en todo ese público que está leyendo esos materiales, ¿sí? Entonces, por eso son fundamentales las bases de datos, porque no solamente vamos a encontrar un documento, sino también vamos a saber, por ejemplo, qué tanto ha sido citado, ¿sí? De pronto, cuántas descargas ha tenido, el nivel de aceptación que ha tenido ese documento. Eso nos ayuda muchísimo para saber qué comparte la comunidad en general, ¿sí?
Bien, dentro de las bases de datos que tenemos, pues existen variadas. Hay algunas que son generales, donde uno puede buscar información general, es decir, cualquier tema que se necesite, ¿sí? Hay otras bases de datos que ya son especializadas, por ejemplo, ustedes van a ver, voy a hacer aquí, voy a navegar un poco para que vean. Hay unas que ya están delimitadas con sus temáticas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender allí que, pues no todas las bases de datos me van a permitir a mí hacer una búsqueda, pues como lo que yo espero, ¿sí? Porque ya están delimitadas. Por ejemplo, hay unas especiales para los negocios internacionales, hay otras que están dedicadas de pronto a temas de ingeniería, de derecho, ¿sí? Y por esa razón necesitamos ubicar cuáles son las nuestras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero entrar, por ejemplo, a la biblioteca del Politécnico Gran Colombiano, entonces, por aquí voy a compartir el enlace. Bueno, aquí ya estoy entrando. Cuando yo voy a entrar, pues quiero revisar qué tenemos allí disponible. Entonces, en la primera sesión que tuvimos de aulas abiertas, veíamos dentro de las publicaciones electrónicas, pues todo un alfabeto aquí disponible para que pudiéramos ver esas bases de datos, pues cómo las pudiéramos utilizar, ¿sí? Entonces, a medida que vamos navegando, nos damos cuenta de que cada una, pues se va especializando. Entonces, por ejemplo, esta de ambientales.info, mire lo que dice acá, dice, es una base de datos, voy a poner esto más grande, es una base de datos académica que investiga con información ambiental. Entonces, mire, ya aquí de manera particular, esta base de datos me está presentando y me está delimitando mi campo de estudio. Entonces, yo no puedo buscar en una base de datos un tema de derecho cuando es una base de datos dedicada a temas ambientales. Y lo mismo si yo tengo, por ejemplo, una base de datos del ámbito jurídico, entonces esa es especial para el ámbito jurídico. Entonces voy a ver normas, leyes, decretos, análisis de casos, ¿sí? Entonces, tengo que saber muy bien, por eso la universidad me proporciona una gama de bases de datos amplia para que yo empiece a identificar, ¿cierto? Y pueda conocer dónde puedo encontrar esa información. También recuerden que dentro de la clasificación están las bases de datos generales, por ejemplo, esta de EBSCO. Es una base de datos que me permite encontrar cualquier tema. Dice que es una base de datos multidisciplinaria que contiene información en texto completo de artículos, revistas y otras publicaciones. Entonces ya sé que si yo quiero hacer una búsqueda de pronto de algún tema, puedo recurrir a ella sin problemas porque no tiene esa restricción. Pero las otras ya son más especializadas. Ambiental, del ámbito jurídico, mira que hay otra jurídica, ¿sí? Y entonces tengo que empezar a identificarlas para saber cómo, dónde encontrar esa información. Si yo me voy a buscar, por ejemplo, la biblioteca digital del magisterio, pues tengo que reconocer que las temáticas son propias de la educación. Entonces, como estudiante tengo que empezar a identificar qué base de datos es la que me corresponde a mí. ¿Listo? Bueno, entonces nos devolvemos aquí nuevamente. Bien, resulta que las bases de datos tienen una estructura, ¿sí? Una estructura que permite, pues, a los investigadores, a los estudiantes, identificar cómo está conformada y qué nos permite acceder. Entonces, las bases de datos primero tienen allí como tal determina un sistema de búsqueda, ahorita lo vamos a mirar. Y ese sistema de búsqueda, ¿qué me permite hacer a mí? Recuerden la aula abierta anterior, donde estábamos hablando de construir las ecuaciones de búsqueda. Entonces, para hacer esas búsquedas especializadas, necesito conocer necesito sobre todo ubicarme en esos parámetros de búsqueda. Entonces, ¿cuáles son esas palabras clave? Los operadores booleanos, ¿cierto? Que nos enseñaron en la clase de aulas abiertas anterior. Después de que yo tenga ya definida esa ecuación, entonces ya empiezo a usar la estructura de búsqueda de las bases académicas, ¿sí? También las bases de datos académicas tienen una página de resultados y básicamente en esa página de resultados, ¿qué viene allí? Pues vemos los análisis, ¿cierto? Podemos descargar información relevante, generalmente
¿Qué hacemos nosotros? Descargamos los archivos de todos los documentos que encontramos con los datos que nos proporcionan allí. Es decir, vamos a descargar todos esos registros que son fundamentales para hacer nuestros análisis. Y también dentro de las bases de datos podemos observar los registros, ¿sí? Y también en algunas partes viene un acceso fundamental que tiene que ver con las métricas, con la parte de la producción científica. En algunas bases de datos viene de manera especial. Hay bases de datos que no, porque recuerden que todas las bases de datos no son iguales. Generalmente las generales lo traen algunas y las específicas muy particular de su área, ¿sí? Hay que empezar a identificar eso. Bien. Bueno, vamos a hablar de los registros, ¿sí? De lo que nos hablaba allí las bases de datos. Entonces, vamos a centrarnos, ¿sí? En este término tan especial, ¿por qué? Porque esto es lo que vamos a ir visualizando en la hora que hagamos nuestras búsquedas. Entonces, los registros son como esa información de la base de datos que nos permite entrar directamente a generar como un tratamiento sistemático de la información. Entonces, uno entra allí como a revisar, básicamente, qué encuentra y cómo entra allí como a procesar, ¿sí? Pues sabemos que si estamos en una base de datos, lo que encontremos tiene que ser confiable, es seguro, ¿sí? Y esa información básicamente que analizamos, por ejemplo, la que vamos a analizar en contados minutos, pues va a ser especialmente de artículos de revistas, pero también podríamos estar mirando libros, también podríamos estar mirando conferencias, si esa es la base que estamos eligiendo y si ese es el filtro que estamos estableciendo. Entonces, esos registros vienen allí, generalmente, vienen con unos metadatos, ¿sí? También esos registros nos permiten visualizar ciertas utilidades, podemos configurar, por ejemplo, no todo el tiempo yo tengo que estar allí sentada frente a la computadora, sino yo puedo crear alertas, ¿sí? Crear alertas frente a las temáticas y me llega a mí una información importante para yo saber, bueno, que salió un nuevo artículo, lo rastreó, él se quedó allí trabajando mientras yo seguí en mis labores. Esos registros también nos proporcionan análisis de métricas y nos permiten también conocer e identificar pues esa información relacionada frente a ella. Bueno, ahora, dentro de los registros tenemos dos tipos de registros y es importante que los diferenciemos. Podemos hablar de registros como fichas o como metadatos, ¿sí? Los registros como fichas tienen que ver con esa información representada que aparece allí en esa base de datos, es decir, cada artículo que encontramos, cada libro, cada conferencia que aparece allí en esa base de datos, tiene una data, ¿sí? Tiene una data que está organizada en una relación 1 a 1, significa que cada artículo, imagínense que es un dato, ¿sí? Si yo me encuentro en esa búsqueda que dice que tiene 35.000 artículos, estoy hablando de 35.000 registros, ¿sí? Y entonces esos registros se estructuran también de acuerdo a unos campos. Entonces, claro, imagínense que cada registro es un artículo y cada artículo tiene una información especial que la organizamos mediante campos, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar allí? Podemos encontrar, por ejemplo, el título del documento, la fuente, el autor o los autores, claro está, la afiliación, el idioma, la fecha de publicación, el resumen, las palabras claves, las categorías, las referencias, las métricas, entre otros. Entonces, hay cierto lenguaje que tenemos que empezar allí a identificar y sobre todo a reconocer, porque a partir de allí empezamos a entender la manera como es presentada la información científica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar a ver datos especiales de los autores, ahorita los miramos, ¿sí? Que tenemos que empezar a reconocer, tenemos que también identificar las referencias, las métricas, eso nos ayuda muchísimo. Bueno, entonces,
El otro rol que tiene allí la base de datos es el registro como metadatos. Entonces, en estas bases de datos que entramos allí a analizar, entonces entramos a mirar que esa información que aparece allí tiene una función especial. Entonces, por ejemplo, podríamos entrar a hablar de que me permite describir e identificar los documentos, ¿sí? Porque de acuerdo pues al título, al autor, la afiliación, ¿sí? También me permite representar el contenido, ¿sí? Y esto es fundamental porque podemos, mediante un resumen y unas palabras clave, y también a través de otros sistemas de categorización, puedo ya darle ese identificador especial, ¿sí? Y también me permite proporcionar utilidades, sobre todo tienen que ver con la capacidad que tiene de exportar esa información, ¿sí? De definir esas alertas. No solamente es que yo la encuentre, sino que yo la pueda descargar, y muchos de los profesores que son del Politécnico están haciendo esas investigaciones, y estudiantes también de maestría, donde hacen análisis de la literatura, extraen esa información de allí, empiezan a hacer todos los análisis para determinar, pues, algunos están en sus proyectos definiendo unos campos allí especializados. Bueno, bien, entonces vamos a empezar a irnos centrando en ese lenguaje de la investigación para poderlo entender mucho mejor. Entonces vamos aquí a mirar, voy a navegar acá ya que lo tengo aquí listo. Se me vaya a cerrar. Bueno, entonces recuerden que aquí estoy en la biblioteca del Poli. Aquí tenemos pues una gran variedad de bases de datos, ¿sí? Y pues pudiéramos escoger cualquiera de esas que están aquí. Yo voy a escoger Scopus, que entonces le marco por la S. Recuerden que aquí en la parte de arriba hay una... regresarme acá. Está el orden alfabético, ¿sí? Está el abecedario y yo voy buscando por la letra. Bueno, entonces me conecto, busco aquí, voy bajando, Scopus, ¿sí? Me logueo con el usuario del Poli. Y bueno, esperamos aquí la magia de los segundos para que podamos ingresar. Muy bien, entonces resulta que cuando entramos a Scopus, lo primero que tenemos que empezar a pensar, de acuerdo a lo que nos han dado, nos han compartido los profesores anteriores, es, bueno, ¿qué búsqueda voy a realizar? Pensar en esas palabras claves, también identificar esos operadores booleanos que nos hablaban en las aulas abiertas anteriores, y a partir de allí empezar a reconocer sobre todo este portal, ¿sí? Entonces, entender aquí que, bueno, primero pues estamos viéndolo en inglés. Bueno, sabemos que la mayoría de la información que ustedes van a encontrar de investigadores va a ser en inglés, ese es el idioma oficial, ¿sí? Si hacemos un comparativo en porcentaje, el porcentaje va a ser muy mínimo lo que encontremos en castellano, ¿sí? Entonces, en este sistema de búsqueda, lo primero que hay que entender es la página, ¿cierto? Entonces, si yo voy a establecer una búsqueda, yo puedo encontrar búsqueda por los documentos, por los autores, por la afiliación. ¿Qué quiere decir esa afiliación? Básicamente es la institución, digámoslo así, donde ese investigador labora y para la cual relaciona toda su investigación. Entonces, por ejemplo, la profesora Joan Paola, que estaba hablando hace algún momento, ella trabaja con el Politécnico y ella publica un documento en una revista. Luego ella, cuando le piden la información para registrar, ella registra que hace parte del Politécnico y ya ese artículo queda allí conectado con la producción de la universidad, ¿sí? Entonces se pueden establecer diferentes tipos de búsquedas. Y también, pues se puede, si uno quiere también buscar información acerca del autor especial, uno puede saber si, por ejemplo, qué producción tiene la profesora Joan Paola, ¿sí? También puede entrar allí a buscarla de manera específica, ¿sí?
Y también, pues, lo que generalmente hacemos nosotros es buscar, por ejemplo, los temas que nos asignan los profesores para las actividades académicas, ¿sí? Entonces, allí podemos establecer una búsqueda sencilla que está aquí directa o una búsqueda avanzada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a preguntar allí en el chat, bueno, que nos den a los estudiantes algún tema, de pronto que quisieran que buscáramos, para empezar a analizar allí la información. Entonces, mientras nos dan un tema, yo voy a explorar aquí de manera muy sencilla cualquier tema para que empezar a establecer esa búsqueda, ¿sí? Entonces, voy a escribir aquí, mientras nos escriben los estudiantes en el chat. Entonces, voy a... Mónica, ¿Ya está allí? pues bueno, digamos que ahorita nos hicieron preguntas alrededor como de mercadeo y de derecho. Entonces, no sé si podemos por ahí empezar a ajustar la búsqueda. Listo, listo. Entonces, vamos a empezar allí a ajustarla. Entonces, por ejemplo, un tema de derecho, podríamos buscar allí, a ver, podría ser o en mercadeo, ¿no? Que dijeron allí de manera especial. De pronto, si los estudiantes nos ayudan a un Con los tema temas, específico. sí, sí, exacto, para yo empezar a buscarlo. Sí, sí, esperemos que nos den allí un tema de manera muy especial para poder establecer allí la búsqueda, empezar a analizarla. Bueno, yo puedo decir que podemos hablar sobre toda la legislación en derechos humanos, ¿podría ser? Muy bien, sí, claro. Legislación en derechos. Derechos humanos, ¿no? Que es algo como que Ajá. está moviéndose. Entonces, vamos a colocar aquí. Pues vamos a separar allí los términos para que encontremos la información. Entonces, human, right. Y vamos a mirar todo lo que tenga que ver con derechos humanos, pero con respecto a la legislación, ¿cierto? Esto más grande acá porque está como muy pequeñito. Vamos a buscar mientras los estudiantes nos proponen. Gracias, Alejandra. Vamos a empezar a buscar. Esta es una búsqueda sencilla, claro está, ¿sí? Vamos a empezar como a leer lo que está allí. Y bueno, miren que sí, miren, aparecieron, según lo que estamos viendo ahorita en la clase, este número que aparece acá, que ustedes ven, 10.214 resultados, tiene que ver con los registros. Entonces estamos viendo 10.214 registros, ¿sí? Eso es importante identificarlo porque, listo, ya entendí que está hablando la profe allá de los registros, eso es lo que ella quiere mostraros. Entonces resulta, y aquí que utilicé dos palabras claves, usé un operador, como lo hicieron los profesores de la anterior sesión, y bueno, ya aquí como tal tengo mis registros. Entonces yo puedo empezar a revisar, tengo mucha información, tendría que empezar como a depurarla, porque pues imagínense, no podemos alcanzar a leernos todos estos documentos. Bueno, ¿cómo entendemos esta página? Básicamente, esta es una búsqueda que hice sencilla. Si yo ya quiero devolverme, editarla, es decir, yo me pude haber equivocado y lo que requiero allí es agregar más términos para precisar ciertas cosas. De pronto pudiera precisarla en un país, ¿cierto? No solamente de manera tan amplia, ¿sí? También puedo crear, mire lo que les comenté, las alertas, ¿sí? En esta campanita que está aquí, yo puedo dejar que Scopus empiece, es decir, él me arrojó esa búsqueda, pero yo puedo dejar que él siga buscando y me van llegando notificaciones a mi correo donde me dice que ya tiene estos artículos. Yo a veces lo dejo programado, lo dejo aquí configurado y así sé que lo último que ha salido con respecto al tema, ¿sí? Entonces, claro, aquí hay que precisar un poquito más. Esta es una búsqueda sencilla allí. Y entraría yo a analizar si quiero leer artículos de acceso abierto. Entonces,
o de pronto me puedo ir un poquito más allá y buscar en los otros tipos de portales y encontrar allí esa información, pero muchas veces pues no está abierta y el hecho de no estar abierta significa que no tengo disponibilidad. Entonces vamos a cerrarlo un poquito más acá con artículos de acceso abierto que yo sé que no tengo problema, que allí están disponibles, que puedo consultarlos sin ningún inconveniente. Y también puedo hacer un límite con los años, ¿sí? Hacer como un límite con los últimos 5 años. Y puedo allí empezar a hacer esos filtros. Le aplico aquí el límite, es decir, no lo excluyo, sino quiero que me lo limite solamente entre estos años. Y luego, bueno, ya hay la búsqueda, bueno, empezó a ser un poco más pequeña, ya con 1040 registros. Y yo puedo determinar de pronto en qué área especial quiero centrarme, solamente, por ejemplo, en las ciencias sociales, en la parte económica. Bueno, aquí hay más temas, de pronto derechos humanos, de pronto podría estar relacionado en temas de negocios y administración, podría ser. Aquí podría entrar a delimitar. Y bueno, aquí encuentra uno otro tipo de documentos, de lo que nos está hablando la profesora Joan Paola, que podemos encontrar aquí, ¿sí? Entonces, mire lo que tenemos acá. Aquí podemos encontrar los artículos, podemos encontrar notas, podemos encontrar libros, conferencias, aquí hay muchos más, ¿sí? Capítulos, ¿sí? Y yo empiezo también a delimitar mucho más mi información de acuerdo a lo que vaya necesitando. Entonces, si yo me dedico, no, solamente quiero saber sobre capítulos de libro y descarto todo lo demás, entonces solamente lo limito a esto. O todo lo contrario, quiero mirar solamente conferencias, sí, de congresos, puede ser también, ¿sí? Y entonces, claro, si yo hago ahí el límite aquí con la búsqueda, pues van apareciendo menos artículos y cada vez menos. Aquí. Y lo limito. Entonces, todo este sistema se va filtrando, ¿cierto? Entonces ya no tiene uno tantos registros que analizar, pero todavía tengo muchos, claro, porque la búsqueda fue muy amplia, tengo que empezar a precisarla mucho más. Bueno, aquí básicamente también yo puedo entrar aquí a mirar, bueno, claro, estableciendo aquí la búsqueda, cómo entender estos registros, es decir, bueno, llego listo, encontré este artículo que está aquí, pero la información que viene allí muchas veces es desconocida para mí. Entonces, por ejemplo, acá adentro, vamos a mirar, supongamos que este fue el artículo que me gustó a mí, y aparece allí información muy rara, yo nunca la había visto como estudiante, y decía, bueno, profe, ¿qué significan todos esos números? ¿Qué es eso que tiene que acceso abierto? ¿Qué significa eso del ISSN, el DOI, profe? ¿Eso cómo se come? ¿Sí? Generalmente es como la pregunta que se hace en clase, ¿sí? Y básicamente, pues, claro, no teníamos información frente a ello, pero bueno, vamos a aclarar un poquito qué significa cada uno de esos datos para entender qué es lo que nos están mostrando esos registros, porque muchas veces no entendemos qué nos presentan, ¿sí? Entonces, miren, lo que tiene que ver con el código ISSN, eso tiene que ver más con un identificador internacional que se ha normalizado para identificar esas publicaciones seriadas que se han dado en el mundo. Imagínense que cada una saliera publicada y no la tuviéramos identificada con un número especial, es como una cédula, llamémoslo así, ¿sí? Si no tuviéramos ese número, no podemos saber qué producción está saliendo y esa producción también se numera de acuerdo a las temáticas, todo eso tiene que ver en sí. Entonces, claro, si hacemos esas publicaciones sin ese código, pues eso es un desorden, no tenemos un orden frente a lo que se tiene, ¿sí? Entonces, ese ISSN es un código que se asigna a las publicaciones seriadas. Bueno, y también tenemos otro que sé que ustedes lo han encontrado y se pueden equivocar frente a ello, y tiene que ver con el ISBN, ¿sí? Entonces, para que vean la diferencia, en el ISBN se asigna a publicaciones monográficas, libros, ¿sí? Y generalmente, por ejemplo, si estamos en Colombia, pues lo asigna la Cámara de Colombia el libro, ¿sí? Y ya lo que tiene que ver con el ISN se puede asignar pues a una serie monográfica, es una producción que va a seguir saliendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vemos con las revistas? Nuestra revista en el Politécnico Panorama tiene un registro
ISSN, porque es una revista que sigue, de manera continua sigue su publicación. Bueno, otro concepto aquí que es un poco raro para los estudiantes es el DOI. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es el DOI? ¿Sí? Entonces, y esto nos genera muchos cuestionamientos porque hay mucha terminología en investigación que uno no entiende, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente el DOI, eso es un identificador y es el más usado, digámoslo así, en todos los artículos. Antes no tanto, ahora sí, ¿sí? Y se usa para identificar allí los artículos científicos electrónicos de esas revistas, ¿sí? Bueno, también se usan para partes de artículos, también se usan DOI para audios, para videos, imágenes, porque en las bases de datos no únicamente hay artículos científicos, sino también hay una gran variedad de data, ¿sí? Como lo que les comentaba, audios, video, imágenes, incluso el software también tiene DOIs, ¿sí? Entonces, para garantizar ese objeto de identificación y sobre todo facilitar esas transacciones comerciales, es importante que tengamos ese DOI, ¿sí? ¿Dónde está alojado? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Sí? Que no se vaya a perder, ¿sí? Que eso era lo que pasaba antes, ¿sí? Bien, entonces entra uno allí a mirar y qué otra información, profe, ¿qué tiene que ver con el acceso abierto? Entonces, cuando los artículos son de acceso abierto, significa que todos podemos acceder a ellos sin ningún problema, podemos consultarlos, los podemos leer, los descargamos. Hay revistas que pues requieren tener una membresía para poder leer los artículos. Ustedes como estudiantes de Politécnico, pues hay revistas en las cuales no tenemos acceso, pero ustedes pueden solicitar a la biblioteca que hagas esa solicitud. Puede ser que dentro de esas solicitudes, generalmente, pues ellos logran conseguir esos artículos, porque la Biblioteca del Poli tiene allí una conexión especial de manera nacional con otras universidades, donde se generan esos favores especiales para poder pasar los artículos, u otras veces también los paga de sus recursos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué otro dato también es importante allí reconocer? A veces aparecen allí, bueno, los nombres de los artículos y aparece la afiliación, por ejemplo, de los datos de los autores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa información generalmente uno a veces no la entiende, no dice, ¿pero qué significa esto? Aquí vienen los autores, ¿sí? Por ejemplo, Erez, Lior, ¿sí? Dasandi, ¿sí? Y en la parte de abajo viene la afiliación. La afiliación es esa información del autor, es decir, dónde trabaja, ¿sí? En qué universidad, ¿sí? Generalmente, o en qué área también de esa universidad está laborando y de qué país es. Entonces, allí nos permite identificar. Y hoy en día, pues también viene la forma de comunicarse a través del correo electrónico, ¿sí? También encontramos en los artículos las referencias bibliográficas, ¿sí? Eso también es fundamental que lo entendamos. Es decir, esos son los documentos en los cuales se basaron los autores para escribir esos artículos, ¿sí? Y en la mayoría, pues podemos entrar a mirar, mire, por ejemplo, este autor que está aquí en este documento, tiene allí, miren aquí un identificador especial, mire, un DOI, que viene desde nuestra biblioteca Poligram, mire, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que empezar a revisar y mirar toda la información que podamos encontrar allí. ¿Qué otra información aparece allí? Por ejemplo, el volumen, ¿sí? El número de la revista. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que las revistas, como hacen publicaciones durante el año, pues, por ejemplo, si esta revista que está aquí, en esta búsqueda que encontramos del artículo, puede ser que haga 4 publicaciones al año, ¿sí? Entonces, claro, entonces las revistas tienen que idear esos volúmenes, ¿sí? Esos números, para poder diferenciarlos entre sí. Bueno, eso por ese lado. Bueno, ¿cómo podemos identificar las fuentes académicas? Bueno, aquí unas preguntas que debemos hacernos, y es que para identificar que son fuentes confiables, tenemos que analizar, por ejemplo, las credenciales del autor, ¿sí? Mirar la lista de referencias, mirar el editor de publicación, cuáles son las revisadas por pares, y también preguntar a los profesores, eso también ayuda mucho. Entonces, miren, por ejemplo,
yo puedo entrar y encontrar un libro y alguien me dice, ay, ¿será que ese libro, verdad? De verdad, yo lo busqué allí, será un libro muy bueno para mi búsqueda. Entonces, a veces uno entra a revisar, ¿sí? El autor del libro, dice, busquemos aquí quiénes son. Este libro tiene dos autores que son allí los coordinadores de esta publicación. Entonces, por ejemplo, el doctor Julio Cabero Almerana. Yo puedo entrar a revisar si el libro, qué tanta aceptación y sobre todo qué tan prestigioso es y reconocido mirando los autores. Entonces uno los googlea, busca los autores, y por ejemplo este que encontré aquí, viene con sus datos, viene cuál es su página personal, el perfil del ORCI, ¿sí? Este es otro código importante que vamos a empezar a identificar en los autores, que tiene que ver, eso es como imagínense que es como la cédula del investigador de manera internacional, identificado, ¿sí? Y con ese número empieza allí se va relacionando toda la producción científica, se va relacionando con ese número y cuando la persona lo busca, encuentra como una hoja de vida, ¿sí? Imagínenselo así, ¿sí? También si tiene perfil en Scopus, si tiene un perfil en Dialnet, ¿sí? Todo esto es fundamental para saber si un autor realmente, si el libro que yo me quiero leer o referenciar es reconocido, ¿sí? Entonces aquí pues tengo acceso a ver a la página del profesor, vamos a ver si me la deja ver. Aquí entré y la miré, lo googleé y encontré y empecé a mirar y tiene todos los contratos que ha tenido, algunas publicaciones y sigo bajando y sigo bajando y sigo bajando, ¿sí? Entonces, bueno, veo allí, me tomo el tiempo. Entonces también puedo mirar una publicación, por ejemplo, este es un informe que publicaron allí en un congreso, bueno, claro que eso es un trabajo aparte que hicieron los profesores, y yo quería saber qué tan confiable era esta documentación. Yo puedo recurrir a la lista de referencias, yo puedo verificar quiénes son las personas que citan, eso le da mucho prestigio a la información que yo busque. También yo puedo entrar a mirar el editor de publicación, eso me ayuda a mí muchísimo. Por ejemplo, este es un libro, El Politécnico Gran Colombiano, y al yo saber que el editor es el Politécnico, pues voy a estar muy confiada de que es una información que es certera, que es una información que realmente es de calidad, ¿sí? Y otro aspecto fundamental, que la información que yo lea sea revisada por pares, ¿sí? Este es aquí un algoritmo que me extraje el Poli que publica en la revista Panorama que tiene el Poli y muestra cuál es ese algoritmo que sigue para que los artículos sean publicados finalmente. Viene todo un proceso de revisión de pares, dos pares, qué pasa si lo apruebo, notificación de aceptación y sigue, 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 o si no es una notificación de rechazo y bueno, pues ya he descartado el artículo. Entonces, importante que los documentos que yo use pues sean revisados por pares. Eso es importantísimo. Bueno, Joan tiene la palabra allí. Muchas gracias, Mónica. Pues siguiendo con el tema precisamente de todos estos lenguajes de búsqueda efectiva, vamos a hablar un poco la siguiente, Mónica. Vamos a hablar un poco de esa estrategia de búsqueda de información, ¿no? Digamos que ya sabiendo dónde debo acercarme a buscar esas bases de datos, los repositorios de las bibliotecas, en las revistas y demás, debo tener una guía o debo tener una ruta, una estrategia precisamente para buscar esa información. La primera es poder identificar la necesidad de la información. Miren que hasta el momento, pues allí no estoy buscando palabras clave, digamos que todavía no estoy utilizando los operadores ni estoy elaborando la ecuación de búsqueda, sino que precisamente estoy identificando cuál es esa necesidad puntual que tengo de dicha información. La definición de los términos de búsqueda o las palabras clave, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que cuando buscamos, por ejemplo, en Google, tal vez colocamos muchas palabras y pues la búsqueda no es tan efectiva, ¿cierto? Entonces, por eso debo pensar en algunas palabras clave que hagan que yo pueda delimitar aún más esa búsqueda puntual. La delimitación del periodo a cubrir. Muchas bases de datos, muchos portales como tal tienen este filtro y es que de qué año a qué año estoy buscando referencias y pues obviamente esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema específico que yo estoy abordando. Por ejemplo, si yo en el campo de la educación
estoy buscando tesis del 2010 al 2023, pues obviamente esto va a delimitar aún más mi búsqueda y voy a poder ser un poco más preciso, ¿no? La delimitación del área geográfica se vuelve también una estrategia bien importante y un filtro fundamental para poder tener información de manera efectiva. Entonces, si yo estoy buscando información de todo el mundo, si yo estoy buscando didáctica, no sé, un tema de didáctica de la matemática solamente cómo se da en las prácticas pedagógicas propiamente de Colombia o propiamente en algún territorio o en Latinoamérica, pues este va a ser otro filtro bien importante para la delimitación. La definición del tipo de documento a recuperar, pues que ya ustedes lo vieron ahorita con Mónica, si yo estoy buscando un artículo especial, si yo estoy buscando tal vez las memorias de un congreso, entonces, ¿qué tipo de documento estoy buscando? La elaboración de ecuación de búsqueda, que ustedes ya tuvieron la oportunidad en la sesión pasada con el profesor Nicolás Arias, de hacer algunos ejercicios bien interesantes de esa elaboración de esa ecuación de búsqueda y entre más, digamos que entre que si queda bien, pues obviamente este filtro va a ser bien importante para poder encontrar información delimitada y la identificación de las fuentes y recursos que voy a utilizar en mi trabajo, ¿cierto? Esta estrategia o esta ruta que ustedes están viendo particularmente aquí en esta diapositiva, no solamente sirve para desarrollar proyectos de investigación, pensémoslo en cualquier contexto, pensémoslo en nuestros trabajos de herramientas para la productividad, en nuestros trabajos de aprendizaje autónomo, en nuestros trabajos de legislación y educación en Colombia, ¿cierto? Pensémoslo en todos los contextos donde realmente yo tengo que hacer una búsqueda y efectivamente tengo que subir un trabajo, ¿sí? Porque es muy común ver que de pronto que los trabajos que nosotros los profes calificamos, pues tienen referencias, por ejemplo, de Wikipedia, que no es como lo más recomendado y lo más verificable. Miren todo lo que acaba de explicar Mónica con respecto a lo que podemos buscar y cómo lo debemos buscar para que la información sea veraz, ¿cierto? Entonces, como comenzar también a excluir esas páginas donde estos portales que pues son editables no son muy confiables, ¿vale? La siguiente. ¿Cómo escoger entonces esos términos de búsqueda? Los términos de búsqueda que puedes buscar, que puedes tener, pues, o que puedes utilizar, pueden ser términos alternativos, sinónimos, comunes o técnicos. Esto pues depende mucho del área o del saber disciplinar propio que ustedes están abordando. Digamos, veía ahorita en el chat que hay muchos estudiantes del área de mercadeo, del área de derecho y tenemos otros propiamente de las licenciaturas y de los posgrados en educación. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cuáles son esos términos alternativos, esos posibles sinónimos que le podemos dar a esos términos, o si por el contrario tenemos palabras técnicas que queremos buscar. Podemos hacer uso también de las frases de resumen, ¿sí? Como el ejemplo que yo les hacía ahorita al inicio, de pronto estamos utilizando muchas palabras y no es tan eficaz nuestra búsqueda, sino que más bien hacemos unas claves o conceptos básicos, que esto también es un ejercicio pues de lectura profunda, porque si nosotros ya hicimos un abordaje primario de pronto de algún tema, pues debemos tener claros cuáles son esas palabras clave y esos conceptos básicos, términos relacionados o complementarios con el tema, cuáles todas esas palabras son términos más generales y cuáles son términos más específicos. Miren que con esto prácticamente también podríamos hacer un organizador gráfico del tema, ¿no? La siguiente. Entonces tenemos un ejemplo en un contexto específico. En este caso, pues yo hice el ejemplo con temas relacionados con prácticas pedagógicas, entonces lo vamos a leer puntualmente para mirar cómo el uso de las palabras. Entonces, el ejemplo es, usted necesita buscar bibliografía, reunir documentación sobre prácticas pedagógicas exitosas mediadas por el uso de tecnologías digitales en básica primaria y su repercusión en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, sobre eso vamos a reunir documentos, vamos a buscar bibliografía. ¿Cuál podría llegar a ser una palabra, una frase, perdón, que resuma como tal todo ese parrafito que acabamos de leer? Entonces, prácticas exitosas en básica primaria con mediación de tecnologías, ¿cierto? Entonces ya lo reduje y puede ser que el filtro o la búsqueda sea un poco más efectiva.
¿Cuáles podrían ser los conceptos claves entonces de esa búsqueda? Práctica pedagógica, tecnologías digitales, básica primaria. Algunos términos alternativos. Entonces, puede ser que yo no encuentre propiamente tecnologías digitales, sino que encuentre tecnologías de la información y comunicación, en las siglas TIC, ¿cierto? Puede ser que yo encuentre también, buscando, pues, rastreando esas prácticas pedagógicas exitosas, la palabra innovación educativa, ¿cierto? O puede que encuentre características innovadoras dentro de esas prácticas pedagógicas. Términos generales: educación, pedagogía, didáctica, metodologías, tienen que ver con el tema, pero es un concepto o unos términos mucho más generales. Términos específicos que podría encontrar en esa búsqueda, ¿no? Procesos de enseñanza-aprendizaje, uso y apropiación de tecnologías digitales, contexto educativo, herramientas digitales y algunos términos asociados. Probablemente cuando yo comience a encontrar los artículos, cuando comience a encontrar artículos de libro, sobre todo yo creería que esta búsqueda nos va a arrojar muchos proyectos de investigación de pregrado, de especializaciones, de maestrías, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar como otros términos asociados y pueden ser, por ejemplo, el rol del docente, el rol del estudiante, en qué institución educativa se está, ¿cierto? Desarrollando como tal, pues estas prácticas pedagógicas. Entonces miren todo el ejercicio que acabamos de hacer a partir de una búsqueda de prácticas pedagógicas exitosas con el uso de mediaciones tecnológicas. Hicimos la frase resumen, sacamos conceptos claves, utilizamos términos alternativos, términos generales, términos específicos y términos asociados. Obviamente todas estas palabras que tenemos aquí pues nos van a ayudar a la elaboración de la ecuación de búsqueda. ¿Listo? Siguiente. Entonces, otra opción que ustedes tienen, además de todas estas del lenguaje como tal que podemos utilizar a través de las palabras claves y demás, es plantear la búsqueda en inglés. Y ustedes vieron que ahorita Mónica acabó de hacer ese ejercicio de plantearse la búsqueda en inglés. Hay veces esto amplía, obviamente, pues la información que podemos encontrar. Inicialmente nos va a orientar a también delimitar el tema, pues pensándolo en otro idioma y en que tal vez vamos a encontrar documentos de carácter internacional que van a tener de pronto otro tipo de visión, otro tipo de perspectiva que pueden ayudar a encontrar información enriquecedora. Escoger términos de búsqueda en inglés para el rastreo, pues hace, como yo les digo, mucho más efectiva esta información y la puede ampliar mucho más. Pueden encontrar bases de datos que o les puede arrojar sitios o páginas web que están en inglés y que no tienen información en español, por ejemplo, ¿sí? Y pues obviamente pues el paso a seguir sería poder leer esos trabajos, analizarlos y revisar qué información de ella nos puede servir para complementar la información que ya tenemos. La siguiente. Entonces, ¿qué es una ecuación de búsqueda? Esto lo voy a tocar de manera rápida, pues porque el profesor Nicolás pues ya hizo unos ejercicios bien interesantes la sesión de aulas abiertas anterior. Él les habló de precisamente de que esas ecuaciones son como un conjunto de órdenes, de operaciones, de estructuras que ustedes construyen, ¿cierto? Para que la búsqueda sea mucho más efectiva y que ustedes puedan tener acceso a recursos pues que son verificables, que la información es veraz, ¿listo? Entonces, para esto tenemos nos valemos como de dos tipos de recursos, que son los operadores booleanos y también los operadores sintácticos o de proximidad, ¿vale? Entonces, la clase pasada sé que hicieron con el profe Nicolás un ejercicio interesante, como les dije anteriormente, con los operadores booleanos, los vamos a revisar rápidamente, ¿listo? La siguiente. Entonces, esos operadores booleanos, pues digamos que su objetivo es poder combinar lógicamente las palabras claves en un proceso de búsqueda. Entonces, utilizamos and, or not, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo había hecho un ejemplo inicial con economía en Colombia, pero después pensé, bueno, la vamos a cambiar con educación en Colombia, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo voy a utilizar el operador booleano and o y, ¿cierto? Entonces esa intersección da
los documentos que contienen todos los términos simultáneamente o simultáneamente. Entonces puede ser educación and Colombia o economía and Colombia. ¿Listo? Si estamos haciendo cualquiera de estos dos ejemplos que ustedes están viendo en la diapositiva. O que pues nos da una unión entre los términos, ¿no? Entonces nos va a arrojar esos documentos que tienen alguno de los dos términos como tal. Entonces, educación o Colombia, ¿listo? Y por último tenemos el not o el no, ¿listo? Que lo que nos quiere decir es que hay una exclusión como tal. Entonces nos va a arrojar esos documentos que contienen un término, pero no el segundo, ¿no? Entonces en este caso sería educación, not Colombia. ¿Listo? Siguiente. Por otro lado, pues tenemos los operadores sintácticos o de proximidad. No sé si de pronto alguno de ustedes ya ha utilizado estos operadores. Entonces, primero tenemos near, que es el operador de cercanía. Entonces, lo utilicé precisamente con las palabras del ejemplo anterior. Entonces, educación, near, tecnologías digitales. ¿Qué quiere decir? Que este buscador, pues donde estamos colocando precisamente esta ecuación, nos va a recuperar todos los registros que tengan estos términos en el mismo párrafo o en el campo, ¿sí? Entonces, miren que el filtro resulta ser efectivo. El ADJ, que es una adyacencia, que entonces colocamos prácticas exitosas más exitosas prácticas, ¿no? Entonces, los términos combinados. Entonces, recupera registros sobre prácticas exitosas o exitosas prácticas sin importar el orden en el que aparezcan las palabras como tal. Entonces, puede ser que en una narración, por ejemplo, de una recuperación de un documento, de una memoria, de una ponencia o algo así, estén estas palabras combinadas. Entonces, nos va a arrojar cualquiera de estas dos. Y las comillas, que creo que ahorita Mónica también hizo ese ejercicio de las comillas, nos va a arrojar la frase exacta. Entonces, por ejemplo, Ministerio de Educación de Colombia. Entonces, va a recuperar registros que tengan precisamente esta frase de manera exacta, de manera explícita. ¿Listo? Entonces, estos también los podemos utilizar. La siguiente. Y por último, pues cuando ya hemos hecho toda la exploración y nos dimos cuenta que tenemos pues una cantidad considerable de artículos por leer, de pronto de memorias de congresos que revisar, pues tenemos que preguntarnos es cómo vamos a evaluar esa información, ¿cierto? Ya la tenemos, ya hicimos unos filtros, consultamos en bases de datos, en los repositorios y demás, ¿cómo vamos a evaluar esa información? Entonces, primero vamos a evaluar la exactitud que tiene, la precisión, el rigor, la corrección, la fiabilidad de la información. Digamos que ese primer paso ya tendríamos, ese primer paso, porque precisamente entramos a las bases de datos, por ejemplo, hicimos los filtros adecuados y elegimos pues los documentos que efectivamente tenían esos datos verificables. La objetividad. Entonces, que esos artículos o esos documentos que recuperamos son realmente imparciales, ¿cierto? O no tienen precisamente algunos sesgos ideológicos. Digamos que esto también depende mucho del contexto o el tema que escojamos. Por otro lado, entonces tenemos la cobertura, el alcance, la profundidad, el nivel de detalle e integridad y el público al que se dirige. De pronto estamos buscando información un poco más general, pero si, por ejemplo, estamos abordando documentos a utilizar en nuestros proyectos de investigación, tendríamos que evaluar precisamente ese nivel de detalle que tiene como tal el documento. La vigencia, ¿no? Entonces, precisamente ese documento que tenemos, que estamos leyendo, que estamos explorando, tiene una validez temporal, la información es actual, ¿qué es lo más pertinente para lo que estamos construyendo, para ese conocimiento que estamos construyendo? Y por último, tendríamos el tema de la relevancia, la pertinencia de la información para nuestro objetivo. Esto obviamente va a variar, como les decía anteriormente, según el contexto, porque pues va a ser muy diferente de pronto estar trabajando en un proyecto de investigación, en un informe de mi proyecto, o tal vez en un trabajo donde me están pidiendo una síntesis, donde me están pidiendo un ejercicio argumentativo básico. Entonces, tenemos que pensar muy bien en esa pertinencia de la información para nuestro objetivo particular. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, en esta sesión de aulas abiertas casi que recogimos también parte de un resumen de la temática anterior y precisamente esta exploración en bases de datos que va a ser bien importante, muy importante
en la revisión y realización de sus trabajos como tal de índole académica. Vamos a cerrar la sesión con un pequeño ejercicio donde queremos pues recoger información acerca de lo que ustedes entendieron, comprendieron y han utilizado, ¿listo? A través de todos los ejercicios, no solamente de aulas abiertas, sino los ejercicios que ustedes han tenido con sus tutores en sus clases. Entonces, Moni. Muchas gracias, Joan. Bueno, ahorita vamos a hacer como un ejercicio súper corto Chiquito. para que puedan hacerlo, puedan hacerlo allí desde sus computadoras, desde sus celulares. La idea es que podamos ingresar a Quizzes. Voy a compartirles allí el enlace para que lo puedan usar. Lo pueden usar desde el celular, desde la computadora como tal, ¿sí? Mientras lo comparto en el chat para que me ayuden a compartirlo allí. Profe Mónica, qué pena. Para recordarles, ya está la asistencia y por favor compártanos su pantalla. Perfecto, listo, sí, estoy aquí ya para que todos puedan ver el quiz. Es que tengo que hacer aquí tengo que trasladarme un momentico. Me pierdo un segundo y ya. Listo. Pero ellos ya pueden ir ingresando al enlace, ¿verdad? Sí. Ya pueden ingresar. Yo voy a compartir pantalla ahora sí. Es que estaba aquí. Alejandra, compartamos el código, o sea, vayan entrando todos los estudiantes a Quizzes y allí les va a pedir un código para poder realizar el quiz. Entonces, es este, ¿sí, Mónica? El que estás compartiendo en pantalla. Sí, ahora sí, claro. Ya listo. En el otro equipo no me dejaba compartir. Ya está compartido el enlace y ya está compartido el código en publicados. Lo encuentran en publicados. Perfecto, listo. Entonces vamos a ir entrando. Hasta ahora se están uniendo. Sí. Es 038009. Ese es el código, ¿sí? Para que podamos ingresar 038009. Entonces podemos entrar a Quizzes. Por allí les están compartiendo el enlace para Quizzes. Pueden entrar a quizzes.com, ¿sí? Y luego de entrar a quizzes.com, ingresamos el código, solamente con el código. Yo allí compartí el enlace en el chat para que lo puedan compartir a los estudiantes en el chat. Ya está. ¿Ya está? Compartido, ya está publicado, tanto el enlace de Quizzes como el código para ingresar. Ok, listo. Entonces, Qué pena, profe Mónica, que recuerden que siempre tenemos 10, 15 segunditos, entonces mientras que ellos responden en sus computadores, lo que van a ver en la pantalla tiene un retardo. bueno, perfecto, listo. Bueno, allí vamos a empezar a mirar allí. Listo, entonces voy a darle acá a iniciar.
Bueno, allí ya están. Ujú. Creo que me va a tocar quitar mi imagen para que se pueda ver. Es que está como solamente dejar la imagen de Joan más bien y quito la mía para que no me presente conflicto con el de. Ya los vi. Sí, ya tenemos varios conectados, ya tenemos Ujú. 2, 3, 6, 9, 12 personas tenemos. Perfecto, listo, listo, listo. Entonces, listo, te vamos a iniciar. No, no. Muy bien, entonces aquí estamos viendo las respuestas. Muy bien, mire, estamos contestando de manera acertada. ¿Dónde deberíamos realizar nuestras consultas académicas? Bueno, todos, casi todos los estudiantes, bueno, en su mayoría coinciden en la biblioteca del Poli, ¿sí? No en otros escenarios. Todavía el ChatGPT está en proceso de evolución, entonces vamos a encontrar información errónea, vamos a encontrar información que no nos va a ser confiable. Siguiente pregunta. Muy bien, Joan, vamos a felicitar a los ganadores. Felicitamos ahorita a los estudiantes que estuvieron allí frente a la clasificación, ¿cierto? Bueno, en esta que podemos ver, bueno, la mayoría contestaron que lo que no debemos tener en cuenta es solamente es hacer una búsqueda, seleccionarla porque está en castellano y que se encuentra en la web, ¿sí? Esta es la respuesta correcta, es decir, lo que debemos tener presente, ¿sí? ¿Qué es sería lo correcto? Pues considerar las credenciales del autor, hacer la revisión por pares y mirar el editor de publicación. Listo, entonces, sí, entonces vamos a mirar, ahora sí, ¿quién ganó? Muy bien, entonces, bueno, aquí ya se desapareció. Bueno, en primer lugar, Jenny Martín, segundo lugar, Camilo Ramírez y tercer lugar, Luz Janet. Un aplauso para ellos. Bueno, pues este ejercicio tenía como fin un poco que ustedes pues pudieran dar cuenta de todo lo que vimos a través de esta sesión de aulas abiertas. Como se pudieran dar cuenta, pues hicimos también el resumen un poco de lo que se abordó en la sesión anterior. Para nosotros es un gusto poderlos tener en estas sesiones, que puedan participar.
alcanzamos a tener un poco más de 50 asistentes participando de manera activa también en el chat, haciendo preguntas. Me gusta mucho que están en el chat comentando que ya sabían, que no. Entonces, pues acá les estamos compartiendo también la siguiente sesión de aulas abiertas. Los tutores nos encargamos también de enviarles como los links para que ustedes puedan allí asistir y estar muy pendientes, ¿vale? Alejandra. Bueno, muchas gracias de verdad a Joan Paula y a Mónica por esta sesión. Creo que fue una sesión muy, muy interesante y muy fructífera en la cual quedaron muchas claridades alrededor de cómo vamos a hacer este ejercicio de unas búsquedas que realmente sean pertinentes para nuestro trabajo, tanto académico como profesional. Y bueno, los invitamos para nuestra siguiente aula abierta, que será el 1 de junio a las 6:15 de la tarde, donde tendremos como tema el darle crédito a los autores en nuestras consultas a través de la citación. Estarán invitados los profesores Saura Cabarcas y José Manuel Chauta. Los esperamos. Muchas, muchas gracias por esta noche, Mónica, Johan, y a todos quienes nos acompañaron. Nos vemos en las próximas aulas abiertas de investigación. Feliz noche. Politécnico Gran Colombiano.